Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos, señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es la Radio Canaria, efectivamente, y este programa se llama Canarias Mi Mundo. Bueno, hoy tenemos, creo que la suerte de tener con nosotros a un profesional de la medicina, un especialista en endocrinología y nutrición. Ya se imaginarán ustedes de lo que podemos hablar, evidentemente de algo que esté vinculado a su profesión, pero además en un momento en el que, aunque en realidad yo creo que siempre se ha hablado, pero bueno, en este caso en un momento en el que se habla muchísimo del sobrepeso, de la obesidad, nos preocupa, hay infinidad de suplementos, hay medicación, hay programas, en fin, cirugía, tantas y tantas cosas que nos colmamos de un montón de preguntas que vamos a intentar poco a poco resolver en este encuentro con Iñaki, el doctor Iñaki Llorente Gómez de Segura. Doctor Llorente, buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes. Bien. Doctor Llorente, ¿las personas obesas son gordos o están gordos? Es una buena pregunta, porque la obesidad es una enfermedad, y es una enfermedad crónica. Entonces, las enfermedades se van adquiriendo a lo largo de los años. Cierto es que tiene que haber algún tipo de predisposición genética y factores ambientales, y entonces en un momento determinado una persona que no es obesa empieza a serlo y ya se mantiene siendo obeso el resto de su vida. Por lo tanto, las personas son obesas, no están. Eso quiere decir que se sienten así, además de que por sus condiciones físicas lo estén. Claro, dentro claro. De las tablas que delimitan cuando una persona claro está por encima de su peso. Se sienten porque realmente la obesidad, que lo que es un exceso de adiposidad, que es lo que se dice ahora, lo que determina son... ¿Lo que se dice ahora? Sí. Antes se llamaba grasa, ¿no? Sí, lo que pasa es que se está intentando incluso... A ver, el tema de obesidad es un tema que tiene un cierto estigma a nivel social. Es decir, cuando pensamos en una persona obesa... Estamos pensando en una persona generalmente que pensamos que tiene poca voluntad, una persona que tiene poca capacidad de sacrificio, una persona que tiene poca autoestima, y realmente estamos estigmatizando a esa persona. Entonces, las personas que tienen ese exceso de grasa lo viven con un cierto estigma, y por eso el tema de hablar de obesidad, desde el punto de vista de los consensos de los profesionales sanitarios, estamos intentando huir de ello, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora lo que se propone en el año 2019, la Asociación Europea para Estudio de la Obesidad propuso que a la obesidad se le vaya cambiando el nombre, y con un acrónimo inglés más o menos sería como una enfermedad crónica relacionada con la adiposidad. Y por eso el concepto adiposidad, que yo creo que tenemos que empezar a implantarlo sobre el de obesidad, porque es mucho menos despectivo. Okay. Y además enmarca esta situación en una persona que está enferma. Él no ha decidido, bueno, puede ser que haya un caso de alguien algunos casos que decidan subir de peso, no sé, porque se descuidan, pero yo creo que nadie lo hace aposta, ¿no? Nadie decide ser obeso, y eso es una cosa que es súper importante que la gente lo tenga claro. Es decir, la persona que es obesa es una persona porque existe una serie de factores, existen factores genéticos, factores ambientales, factores farmacológicos, factores psíquicos, factores sociológicos que influyen en que lo sea, y nadie es obeso por su propia voluntad. Otra cosa es un actor de cine que me digas que tiene que ganar peso porque tiene que hacer un papel determinado. No, estamos hablando de personas que, en contra de su voluntad, y esto tiene que quedar muy claro, desarrollan una enfermedad que es un exceso de tejido adiposo, que además es una enfermedad compleja porque es una enfermedad crónica, es decir, no podemos curar la obesidad, por eso los pacientes son obesos. Es una enfermedad muy compleja porque influyen un montón de factores, como decía antes, psicológicos, ambientales, farmacológicos, y luego es una enfermedad recidivante. Y yo creo que esto, si lo explico un poquito, se va a entender. Es decir, si yo tengo un exceso de peso y me pongo a dieta,
lo pierdo, pero en el momento en el que yo dejo de seguir las instrucciones de forma estricta, clara y todos los días, y esto todos estaremos de acuerdo que es prácticamente imposible, la obesidad va a volver. Luego es una enfermedad que no es curable, pues la podíamos comparar, por ejemplo, a la hipertensión, ¿no? La podríamos comparar con la diabetes, son enfermedades hermanas, ¿no? Donde siempre, en el momento en el que yo la mejoro, si no sigo con el tratamiento, es susceptible de empeorar. ¿Cuáles serían o son los principales factores de riesgo precisamente que pueden llevar a una persona a desarrollar sobrepeso u obesidad o adiposidad? En un 50% está la genética. La genética es muy importante porque la genética nos va a determinar el hecho de que yo tenga esa tendencia a la adiposidad o a la obesidad. Pero luego existen factores ambientales, que es importante. Por ejemplo, el nivel socioeconómico que yo tengo. Está claro que la obesidad tiene más relación con los niveles socioeconómicos más castigados por la sociedad, con los niveles socioeconómicos más bajos. ¿Por qué? Porque el acceso a la comida es mucho más difícil y luego es más fácil el acceso a la comida con un menor coste económico, ¿vale? Digamos que el hecho de hacer una comida sana, que se preconiza mucho, es muy costoso para la cesta de la compra y no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Existen factores también desde el punto de vista psicológico. Es decir, el hecho de yo tener un proceso de ansiedad o un proceso de depresión favorece mucho que yo pueda tener obesidad. El hecho, por ejemplo, de no dormir, de dormir mal, puede predisponer a que yo tenga obesidad si tengo una base genética. Y muchos fármacos. Hay muchos fármacos que utilizamos, antidepresivos, corticoides, bueno, es una lista interminable de fármacos que hacen que vayamos ganando peso y muchas veces no entendemos el porqué y realmente es porque estamos con determinado tipo de fármaco. Luego, es una enfermedad multifactorial. O sea que entiendo que por un lado está la genética, que en principio predispone, no determina en muchos casos, pero sí predispone, y el propio ambiente, ¿no? El ambiente es fatal, es lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Las cifras de obesidad que tenemos ahora es porque vivimos en un ambiente que es adipogénico, es decir, es un ambiente que favorece que vayamos acumulando grasa por, sobre todo, los hábitos de alimentación y porque cada vez llevamos una vida más cómoda, más sedentaria, con menos actividad. Es fundamental entonces la situación económica en la que una persona desarrolla su vida, porque al final, entiendo y de sus palabras deduzco, tal y como apuntó en estos mismos micrófonos hace algunos meses el doctor Benito Maceira, un reputado nefrólogo, estar gordo mata, así textualmente lo dijo aquí, ¿no? Y un poco desarrollando esta idea que nos plantea, está en lo cierto, ¿no? Obviamente es una gran verdad, es decir, la obesidad, si la vamos a seguir llamando así, se relaciona con un montón de complicaciones, pero todo el mundo piensa en la diabetes, todo el mundo piensa en la hipertensión, pero podemos hablar del síndrome de apnea del sueño, que es esta dificultad que hay para respirar, que hace que haya apneas durante el sueño y que uno no tenga bien oxigenada la sangre. Podemos hablar de problemas osteoarticulares, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, pero lo que está claramente demostrado es que la obesidad tiene relación directa con al menos 5 tipos de cáncer. Y el cáncer mata. Luego la obesidad es el camino más directo hacia una mortalidad precoz, entre otras cosas, si no es por causas cardiovasculares, por el cáncer. Precisamente tenía una noticia que quería compartir, usted la ha introducido, me parece estupendo. Especialistas, una noticia, Leo. Especialistas de la Candelaria, el Hospital Universitario de la Candelaria, insisten en el control de la obesidad antes, durante y después del cáncer. Estamos hablando de la obesidad cuando ya se padece cáncer. El Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, claro, adscrito a la Consejería de Sanidad, evidentemente, recuerda la importancia de abordar de forma multidisciplinar las particularidades de aquellos pacientes obesos durante todo el proceso oncológico. El artículo científico en el que se inspira esta nota está elaborado por distintos oncólogos y endocrinos españoles, en el que han participado expertos del Hospital de la Candelaria, y muestra que el sobrepeso
impacta en la tolerancia a los tratamientos oncológicos y en el pronóstico de la propia enfermedad. Claro, eso es otra parte. Aparte de que la obesidad tiene una incidencia o una relación clara en el desarrollo de cáncer, está claro que durante el tratamiento oncológico, cuanto podamos mantener el peso más normal o más bajo posible dentro de las características de cada uno, mejor va a ser la respuesta a los tratamientos. Y eso es una cosa que se ha descuidado durante mucho tiempo. Se ha descuidado porque no se ha tenido en cuenta, y en los tratamientos oncológicos se ha ido siempre a lo que hay que ir fundamentalmente, pero está claro que tenemos que valorar también aquellos factores aledaños como puede ser el peso. Me parece una buena reflexión la que se hace. Doctor Llorente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El cáncer se lleva mal con la obesidad porque, bueno, o se lleva bien, según se vea, con la obesidad, y posiblemente incida en el grado de obesidad que se padezca, o es al contrario? ¿La obesidad puede incluso favorecer que se pudiera desarrollar un cáncer? Claramente la obesidad puede favorecer que se desarrolle un cáncer. O sea, es al revés. Sí, claro. Lo que es importante es que una vez que se desarrolla... Por eso es bueno no tener obesidad o tener la menos adiposidad posible, porque yo estoy de cara al futuro previniendo, ahora que está tan de moda la prevención, todo el mundo quiere prevenir, no quiere tener cáncer, obviamente, pues ahí es por donde hay que empezar, ¿no? Luego, una vez si yo tengo la mala suerte de que padezco una enfermedad de este tipo, está claro que si yo tengo un cáncer, si yo también trabajo en el tema de la adiposidad, pues podré tener un mejor pronóstico. Resumiendo, que tener el peso inadecuado no es bueno para nada. Absolutamente para nada. Y empeora todo. Absolutamente todo. En este sentido, ¿cuáles son algunas estrategias que pudiéramos denominar tal vez efectivas para prevenir? Bueno, esto es la sota, el caballo y el rey, me parece, ¿no? Creo que todos lo sabemos, ¿no? O hemos escuchado en algún momento cómo se previene no tener un sobrepeso. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero la obesidad es ya más un problema de salud pública. Yo creo que tiene que trascender lo que es la voluntariedad de cada persona, o tiene que trascender lo que es cada persona o lo que hace cada persona. Pero yo creo que serían necesarios, y existen, pero más campañas por parte de salud pública respecto a la concienciación de estas situaciones, ¿no? Y también sería necesario que se favoreciese que la población, que aquí en Canarias tenemos bastante, no tuviese esa tendencia a tener tanta obesidad. Y eso, por desgracia, los médicos no lo podemos hacer. Es decir, eso yo creo que ya es una cuestión social, una cuestión política, una cuestión de parlamento, una cuestión de decir, bueno, nuestra idea como sociedad canaria es que no queremos que nuestra gente tenga tanta obesidad, tenemos que ponernos a trabajar en ello desde la infancia, y para eso sí que habría que hacer bastantes estrategias, pero desde el punto de vista de decisiones que dependen de la política, ¿no? Es significativo el hecho de que en el mapa español de nuestro país, a medida que nos acercamos al sur, los datos empeoran en este sentido. Sí, hay un empeoramiento en el sur y en la parte más norte del noroeste de la península, pero es cierto que es un gradiente norte-sur, pero esto pasa con casi todas las enfermedades crónicas de tipo metabólico. ¿Y esto? Está claro que estamos hablando de factores ambientales, económicos y de la alimentación en consecuencia, sí, ¿no? Estamos hablando de factores fundamentalmente económicos, también ambientales, es decir, la genética también influye, habría que ver un poquito cómo es la genética, pero es cierto que no estamos favorecidos desde el punto de vista socioeconómico para poder afrontar este tipo de situaciones. ¿En qué momento los sanitarios cambian el punto de vista de la adiposidad y empiezan a considerarla una enfermedad? Que yo creo que este ha sido un cambio importante, ¿no? Estamos en ello. ¿Todavía? Todavía. Sí, No está claro. A ver, sí está claro, pero a ver, recientemente se hizo una encuesta entre especialistas en endocrinología en un congreso europeo y no, creo que no recuerdo mal, pero 1 de cada 3 endocrinos no consideraban a la obesidad como una enfermedad. O sea, la consideraban... Eso,
el estigma que tiene a nivel social, es decir, una falta de voluntad, una poca autoestima por parte de los pacientes y una situación de yo soy obeso porque yo quiero. Y eso, desde el punto de vista de la Sociedad Española de Endocrinología, de la Sociedad Española de Obesidad, por ejemplo, de la Sociedad Europea, sí que está suponiendo en los últimos 5 años un cambio importante y estamos trabajando incluso entre nuestros propios compañeros. Si te hablo de endocrinos, imagínate si nos vamos al resto de las especialidades. Es decir, hay muchas veces que los pacientes tienen miedo de hablar de su obesidad con los médicos porque los médicos la tenemos estigmatizada. Y entonces, digamos que se culpabiliza al paciente de la obesidad y por eso el paciente, que sabe perfectamente que no es culpable, huye de cualquier tipo de interacción con un médico al respecto porque lo que no quiere es que le estén achacando algo de lo que no es responsable. A nadie le gusta que le recuerden que o que insistan en la idea de que eres un vago o una vaga, eres un comelón, eres un dejado. Y eso es en lo que tenemos que cambiar. Cierto es que, hombre, que hace ya... Yo creo que en unos 5 o 7 años se ha producido un cambio importante a nivel nacional, incluso distintos ayuntamientos ya están declarando los municipios como municipios solidarios con la obesidad, que hay ya bastantes municipios a nivel... Es decir, los políticos se están implicando, hemos tenido algún tipo de reunión a nivel del Parlamento Nacional con objeto de concienciar a los políticos respecto a... Porque nosotros pensamos que es la clave, si desde arriba se logra tener la conciencia de que la obesidad es una enfermedad, eso va a ir poquito a poco calando en todo el mundo. A nivel sanitario lo iremos trabajando entre nosotros, pero sí está muy importante a nivel social. Desde luego, nadie es como es por deseo propio. Y en este caso, mucho menos, nadie voluntariamente pone en riesgo su salud, a no ser que eso sea una prueba de que hay algo desequilibrado dentro de la persona, porque este aspecto me parece que también es fundamental. Cada persona es un caso distinto, es una persona. La obesidad no funciona como lo del café para todos. No, hombre. Bueno, ni la enfermedad, ni la obesidad, ni cualquier otra enfermedad, pero esta especialmente, ¿no? Claro, porque por eso cada vez tenemos que ir más a lo que ahora está tan de moda, que es la medicina de precisión, ¿no? ¿Eso qué es? Ya no hablamos de medicina individualizada, porque Ajá. la medicina siempre ha sido individualizada, porque siempre se trata paciente a paciente, ¿no? En lo que estamos trabajando ahora es en buscar características de cada persona específicamente que nos permitan saber cómo ha sido, cómo es y cómo va a ser. Y sobre todo, poder saber qué tratamientos podemos aportar a cada paciente para mejorar su caso específico. O sea, la medicina de precisión está basada en yo a cada persona la voy a acompañar a lo largo de su vida con sus características específicas, sociales, económicas y médicas. Y en eso ahora es, digamos, la orientación que tiene la medicina y especialmente en el tema de la obesidad. Por eso no hay café para todos. Ya luego, porque además cada persona es un mundo y en lo que sí coincidimos es que la obesidad puede ser, o la adiposidad, yo por ya obligarme, ¿no?, a utilizar el término y a difundirlo como tal. La adiposidad al final es una especie de locomotora que arrastra un montón de vagones detrás, tarde o temprano. Diabetes, hipertensión, problemas locomotores y así me imagino que problemas cardiovasculares, una lista que si no es interminable, pero desde luego no es corta, ¿no? En consecuencia, tratar la obesidad como una enfermedad es un acierto y en consecuencia no soy capaz de encajar las críticas sociales que están ahora mismo en prácticamente todos los medios de comunicación en un momento determinado, cuestionando tratamientos que realmente, farmacológicos digo, que realmente son efectivos para tratar a una persona que está enferma, que puede ser perfectamente una persona obesa, ¿no? ¿Por qué esta discrepancia entre el gremio? ¿Por qué hay una parte del sector sanitario que se niega a sencillamente tratar la obesidad como tal, como una enfermedad, y demonizamos con cierta alegría el uso de fármacos como el Ozempic, el Wegovy y tantos otros que usted conoce mejor que yo, por supuesto, que son una solución eficaz hasta donde yo sé para tratar y prevenir al final las consecuencias, ¿no? Respecto a tu primera pregunta, yo creo que en el sector médico lo que
puede predominar en el caso de que haya la demonización de este tipo de tratamientos es el desconocimiento, ¿vale? Es decir, lógicamente uno no puede estar al día de todo, pero lo que es cierto es que sí muchas veces se hacen aseveraciones por parte de médicos respecto a este tipo de tratamientos, o se hacen comentarios respecto a posibles efectos secundarios que no están muy claros o que realmente se ha visto que no existen, y eso lógicamente supone un menoscabo con respecto a lo que es la confianza que una persona puede tener en una posible solución que puede haber para su enfermedad. Respecto a nivel social, lo que ha pasado con el desabastecimiento, por ejemplo, de Ozempic, es la clara imagen de lo que la sociedad piensa de la obesidad. Es decir, este es un fármaco que los obesos están robando a los diabéticos. Esto lo he oído yo un montón de veces y es lo que dice, y es un fármaco que mira, se lo están quitando. No, aquí nadie está quitando nada a nadie. Es decir, el obeso tiene tanto derecho como el diabético a llevar este tipo de tratamientos. Otro tema es que el tratamiento esté financiado o no por las autoridades sanitarias, que eso es otro tema distinto, porque dentro de lo que hablábamos de la concienciación, o sea, es inaudito que el tratamiento para la obesidad no esté financiado en nuestro país. Es decir, las personas que llevan este tratamiento para la obesidad que no son diabéticos tienen que pagarlo de su bolsillo. Entonces tenemos una enfermedad de un altísimo impacto, con un altísimo coste económico, con un montón de complicaciones a la larga que nos van a suponer un gasto económico sanitario importante, y no se financian. Independientemente de ello, se ha seguido demonizando a las personas que iban a las farmacias a recoger este tipo de fármacos recetados por sus endocrinólogos o por los médicos correspondientes. Interpreto con sus palabras que si pusiéramos en una balanza lo que supone para las arcas públicas financiar estos fármacos a través de la Seguridad Social, puede ser más rentable que obligatoriamente financiar luego las consecuencias que produce, no tratarlo. Hay estudios socioeconómicos ya al respecto. O sea, que un poco es un sinsentido. Es un sinsentido, pero el sinsentido está en que como la obesidad no se ha considerado nunca una enfermedad, es un problema de voluntad, el que tenga falta de voluntad que la coja, que es gratis. Pero claro, ahora que ya se ha demostrado que estamos ante una enfermedad crónica, sigue chirriando un poco que no haya ningún movimiento por parte de las personas que son las que al final deciden si se financia un fármaco o no, que es en el Ministerio de Sanidad correspondiente, que no se hayan tomado decisiones al respecto. La verdad es que es duro y a mí me parece injusto para las personas con obesidad, que encima son las personas de las capas más desfavorecidas de la sociedad. No se lo pueden permitir. No se lo pueden seguramente, permitir. ¿no? Sí, pues estamos hablando de un medicamento que mensualmente estamos entre 100 y 300 euros. Sí, incluso un poco incluso más. 300 ¿no? Incluso más, o sea, es mucho dinero, ¿no? ¿Por qué considera alguien en un momento determinado que esto es una especie de pinchazo milagroso? De milagroso no tiene nada, ¿no? Es que no es milagroso. Es decir, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace tan especial estos fármacos? Estos fármacos, a ver, hay en este momento dos tipos de fármacos. Unos de ellos fundamentalmente actúan sobre lo que es la parte, digamos, de control del apetito. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy comiendo en un sitio, termino de comer, estoy satisfecho y de repente me ponen un postre, algo dulce, me ponen con nata, me apetece comerlo, me lo como. Eso depende de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es la que decide si yo sigo comiendo o no sigo comiendo. Y la voluntad depende de unas hormonas que se producen a nivel intestinal. Es decir, nosotros pensamos que somos nosotros los que controlamos lo que comemos, pero realmente el control es un control supratentorial que está sometido a regulación de un montón de hormonas, de neurotransmisores. Bueno, uno de ellos son los GLP-1. Entonces se ha visto que las personas que tienen obesidad tienen esas hormonas, las tienen un poquito más disminuidas o hacen menos efecto, de manera que el control sobre la parte hedónica de la alimentación no existe. ¿Qué hacen estos fármacos? Cuando yo me pongo un fármaco de estos, retomo ese control, de manera que cuando tengo hambre, como
y cuando me sacío dejo de comer y no me apetece comer más. Hoy precisamente hablaba con una paciente y me decía, no, es que desde que yo llevo este tratamiento como menos. Digo, es que eso es lo que tienes que comer. Lo que te está marcando este tratamiento es lo que debes comer, porque es lo que, quitando la parte supratentorial, tu organismo te está pidiendo para comer, lo que es el hambre y lo que es la saciedad. Lo que pasa es que el hambre y la saciedad, que son dos elementos fisiológicos, los tenemos controlados nosotros por nuestra voluntad, ¿de acuerdo? Y eso es peligroso, pero la voluntad no es una voluntad que dependa de uno, sino que la voluntad depende de una serie de situaciones hormonales y de neurotransmisores cerebrales que la controlan. Es decir, uno puede decir, pues no voy a comer más, eso es voluntad, pero otra cosa es el hecho de que yo quiera comer algo más o pueda comer algo más, aunque mi organismo ya me diga es suficiente. Eso es lo primero que hacen. Y luego, por otra parte, también tienen una acción a nivel del proceso inflamatorio de lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido que tiende a estar inflamado. Cuando tiende a estar inflamado es como si quisiese autoperpetuarse, ¿de acuerdo? Y entonces el tejido adiposo cada vez quiere que haya más tejido adiposo. Más o menos como si tuviésemos un parásito en el interior, ¿no? Entonces lo que hacen es romper este proceso de inflamación. De manera que no solo estoy comiendo menos porque no necesito comer más, no estoy dejando de comer, sino que estoy comiendo lo que necesito comer, sino que todo mi tejido adiposo va desinflamándose y al desinflamarse mi adiposidad va disminuyendo. Es cierto que nacieron estos fármacos pensando en ayudar a combatir o a enfrentar la diabetes, ¿o esto fue una casualidad dentro de los estudios? Realmente, estos fármacos surgen porque se estudia un lagarto que vive en las montañas rocosas, que le llaman el monstruo de Gila, ¿no? Y que llamaba mucho la atención porque es un lagarto que solo come 2 veces al año. ¿Qué me dice? Sí, entonces claro, esto llama poderosamente la atención y entonces empiezan a estudiar el lagarto, lo estudian y ven que en la saliva tiene una proteína que se llama exendina 4, ¿vale? Ven que tiene analizan la exendina y dice, pero si la exendina es lo mismo que una hormona que producimos los humanos en el intestino que se llama GLP-1. Y entonces ahí empieza todo el desarrollo. Entonces, en principio este es el motivo por el que empieza. ¿Qué ocurre? Que cuando yo veo que la exendina es igual que el GLP-1, ¿y qué hace el GLP-1 en el organismo? Pues el GLP-1 controla los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque estimula la secreción de insulina y nivela de glucagón, es decir, hace que los controles de glucosa estén estables. Por eso empieza a desarrollarse para la diabetes. Pero realmente lo que hace esta exendina en el monstruo de Gila es que coma mucho menos. ¿Cuántos tipos distintos hay de estos fármacos? Porque en cuestión de, bueno, no sé si 1 año o 2 años, han aparecido distintas, no marcas comerciales, como pasaba con el Ozempic y el Wegovy, que hasta donde yo sé es el mismo principio, ¿no? Activo, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Ahora hay 2, pero los que van a aparecer, o sea, todavía más, ¿no? Vamos a asistir a un desarrollo de fármacos en este sentido importante porque ahora tenemos, por ejemplo, en España 2 comercializados, que son la semaglutida, que para la obesidad es Wegovy, y la tirzepatida, que para la obesidad es Mounjaro, pero ya hay desarrollados al menos 3 moléculas nuevas que ya están en ensayos clínicos en fase 3. Es decir, cuando un ensayo clínico está en fase 3 es que queda poquito para presentar los resultados a las autoridades regulatorias para que se empiecen a comercializar. Siempre normalmente empiezan los americanos y unos meses después vamos por detrás de Europa. Pero al menos 3 moléculas más y yo creo que aún veremos. Y los resultados que hay realmente dejan un poquito en evidencia al Ozempic actual, es decir, que con los resultados tan buenos que estamos teniendo con semaglutida, estos resultados están superados por los fármacos nuevos que hay y por los que va a haber. ¿Y qué novedades son las que incluyen? ¿O en principio actúan sobre diferentes, por el mecanismo de acción. Por ejemplo, semaglutida actúa sobre uno específico, GLP-1, tirzepatida actúa sobre GLP-1 y GIP, y los otros pues actúan sobre un análogo de amilina, por ejemplo, que es la caglintida, y otros actúan sobre el glucagón. Hay un montón de hormonas que tenemos en el organismo que nunca hemos sabido bien
para qué estaban y que nos hemos empezado a dar cuenta que es que eran responsables de la obesidad. Porque el tejido adiposo interactúa con ellas. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el glucagón, que es una hormona que todo el mundo pensábamos que era solo para controlar los niveles de glucosa, actúa reduciendo los niveles del tejido adiposo, pero además, fundamentalmente el tejido adiposo visceral, que es el que La mata. barriga, vamos. Exacto, que es el que mata. Entonces, Bueno, digo la barriga, el interior, claro, pero los órganos. Pero claro, pues de fuera lo medimos con el perímetro abdominal, luego lo medimos desde fuera. Pero cuando medimos un perímetro abdominal alto, sabemos que debajo, detrás, en ese hígado, hay mucha grasa. Y esa es la verdaderamente peligrosa, ¿no? Esa es la que, como dice Benito, mata. Mata, desde luego que sí. Entiendo que, claro, esto hay que verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Y aquí entramos con la segunda industria más potente del mundo, que es la farmacéutica, después de la alimentación, Sí. hasta donde manejo yo datos e información. Y claro, ¿qué se sabrá ya en la farmacia, en la gran industria de la farmacia, que se están reservando porque todavía no han exprimido suficientemente los beneficios que se pueden sacar y que de hecho están sacando, que son multimillonarios, con, por ejemplo, estos fármacos, obviando el resto que son muchísimos más, ¿no? ¿Cuánto se sabe ya? Bueno, claro, si no se sabe públicamente, pues usted no lo va a saber, evidentemente, pero me imagino que intuye que deben manejar mucha más información, ¿no? Sí, a ver, sobre todo la industria farmacéutica se mueve mucho, obviamente, por intereses económicos. Claro. Y está claro que la obesidad es un chollo. Es porque hay, está mal dicho, sí, claro, pero es que es un chollo. Hay miles de millones de personas, entonces miles de millones de personas candidatos a este tipo de tratamiento, que además son tratamientos eficaces y tratamientos que van a ir bien. Entonces, la obesidad, que es algo que la industria farmacéutica despreció durante muchísimos años, porque la despreciaron desde la aparición de los análogos de GLP-1, de estos fármacos, y ver el impacto que tenían en el peso, cambió su mentalidad. Y ahora están dirigidos fundamentalmente a eso. Y cada vez habrá más cosas que nos irán sorprendiendo, porque estos fármacos se ve que tienen efectos beneficiosos cardiovasculares, renales. Hace poco ha salido un estudio que no ha salido muy allá, pero incluso se hizo un estudio para ver si podían incluso disminuir la incidencia de Alzheimer. ¿Sí? O sea, que ya, y eso se ha hecho con un tipo específico de fármaco. No han salido unos resultados muy maravillosos, obviamente no han salido malos, pero lo que es cierto es que estas hormonas, como todas las hormonas, son las que rigen el organismo, entre otras cosas porque producen obesidad y tienen un montón de efectos beneficiosos. Está clarísimo que somos lo que comemos, ¿no? Bueno, en parte somos lo que comemos. Incluso el padre de la medicina hablaba de que la alimentación debía ser tu fármaco y tu fármaco, la medicina debía ser tu alimentación, ¿no? Pero es complicado mantener ese equilibrio en el siglo XXI, en esta sociedad en la que estamos, en la sociedad occidental, en la que nos toca a nosotros. Es muy complicado asimilar la idea de que uno no es una cobaya cuando permanentemente está siendo incentivado para consumir más y peor, con todas las cadenas de comida rápida que hay, con todas la falta de nutrientes que existe en lo que consumimos, con la calidad de lo que comemos, etcétera, etcétera, con los precios que supone comer de manera más natural, más que sana, natural sobre todo, y al mismo tiempo vemos que la farmacéutica está en su punto álgido, combatiendo los efectos de lo que produce la otra parte de la balanza, ¿no? Se queda uno un poco descolocado. Es como si hubiese una guerra, ¿no? Pero nosotros picamos en todos los anzuelos. Claro, a ver, es posible que la industria de la alimentación nos haya engordado, no es posible, bueno, seguro. Nos ha engordado y ahora la industria farmacéutica lo quiere combatir. Entonces es una... Crean el problema. Exacto. Y ahora tenemos la solución. Exacto. Entonces es lo que muchas veces uno piensa y dice,
nos han metido aquí y ahora nos van a sacar, pero siempre nosotros les seguimos, ¿no? Les seguimos porque vivimos en una sociedad que favorece la ganancia de peso. Sí. Hombre, la alimentación es un buen punto de partida, yo diría que el principal, es el punto de partida. Sí, me estoy reservando para dentro de unos minutos que hablemos del movimiento, del ejercicio físico, de la actividad más que ejercicio físico, ¿no? Pero está claro que el punto de partida, insisto, es la alimentación, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Natural? Sí, a ver, sobre la alimentación hay mucho mito, ¿no? Muchas ideas raras, muchas dietas estrambóticas, y realmente el impacto de la nutrición en el peso es muy importante, pero llevando una alimentación sana. Entonces, a ver, me dice, bueno, ¿y qué es una alimentación sana? Existen patrones de alimentación perfectamente definidos. Existen patrones de alimentación, la famosa dieta mediterránea, la famosa dieta DAS de los americanos, las dietas bajas en carbohidratos. Es decir, siempre que nosotros tengamos un control sobre la alimentación y huyamos de todos aquellos alimentos que más calorías nos aportan, que más grasa nos aporta, estaremos haciendo una alimentación adecuada. Pero estas cosas que suelen comentar de no, pues no se puede mezclar tal con cual y a tal, eso es más literatura que no tiene ningún tipo de base, ¿no? Es decir, es cierto y se sabe que es bueno comer con la luz del día. Esto está demostrado. Es ¿Cómo? Decir, comer es la primera vez que lo escucho. Comer con la luz del día, es decir, evitar hacer comidas de noche. Por ejemplo, esto de que las tumbas están llenas de cenas copiosas o cosas de esta, ¿no? Es decir, es importante, por ejemplo, hacer las comidas siempre un desayuno, un almuerzo temprano y una cena. Hombre, aquí tenemos la suerte de que anochece más tarde, podemos hacerla más tardía, pero sí que los niveles de cortisol, que es una hormona que controla todo nuestro ritmo circadiano, se pueden ver afectados por la alimentación. Entonces, desde ese punto de vista es importante que nosotros hagamos una alimentación a lo largo con la luz del día. Lo mismo que el sueño. Es decir, si yo no duermo adecuadamente, mi ritmo de cortisol lo altero, porque el cortisol durante el sueño está en cero. No me interesa que el cortisol suba durante la noche. ¿Por qué? Porque eso puede favorecer que yo pueda aumentar de peso. Entonces, yo no digo a la gente que no salga por la noche ni nada, ni mucho menos, pero sí es cierto, o la verdad es que es importante mantener un ritmo circadiano respecto a lo que es la alimentación y lo que es el sueño, ¿no? Claro, si una persona trabaja turnos, esto es imposible de hacer. Pero nosotros en el ambiente nuestro, en el ambiente sanitario, sí que hemos visto muchos trastornos metabólicos, como puede ser la obesidad o muchas veces hipoglucemias, por ejemplo, en personal antes de enfermería que trabajaba a turnos. Okay. Porque al cambiar los turnos de trabajo, sí que cambias todos los ritmos circadianos hormonales. Y nuestro organismo está diseñado para que nuestros ritmos circadianos vayan con la luz del sol. Para comer de día y dormir de noche. Exacto. Tan simple como eso. Es simple, pero a veces es complicado. Bueno, muy difícil, ¿no? Sí. Hombre, a los extranjeros les llama poderosamente la atención, por ejemplo, que nosotros podamos cenar a las 10 o 11 de la noche, que nosotros lo hacemos. Sí. Eso, por ejemplo, en la parte del norte de Europa no se hace cenar. Nosotros vemos aquí a los que vienen, a los turistas que están cenando prontísimo, ¿no? Porque ellos siguen ese ritmo circadiano. Ellos tienen muchas menos horas de luz que nosotros, por desgracia. Pero las aprovechan mejor, por lo que veo. Sí, porque si vemos, el índice de obesidad es menor en la parte norte de Europa, y es cierto que tienen no comen mejor que nosotros, pero comen con un horario distinto. La cantidad también es importante, evidentemente, de lo que se come. Obviamente. Por eso hablaba antes de que estos fármacos lo que hacen es decirnos qué cantidad es la que tenemos que comer, nos controlan la cantidad. Lo importante es que uno sea capaz de controlarla y de saber. Y hay una cosa que es la saciedad, que es cuando yo estoy comiendo, que es cierto, todos tenemos un aviso que nos dice, no comas más, que lo desoímos muchísimas veces o no le hacemos ni caso. Eso es importante, pero nuestro organismo está diseñado para poner un límite a la comida. Y después, curiosamente, se nos revela y lo que primero empieza a consumir es músculo en vez de grasa. Cuando intenta forzar para que... Y entonces la cosa empieza a complicarse, ¿no? ¿Pero te refieres al ejercicio? No, digo que entonces es cuando también tenemos que meter el elemento del ejercicio, ¿no? Porque cuando uno empieza a controlarse, incluso con este tipo de fármacos, al final
lo que empieza a desaparecer es la masa muscular. Claro, lo que tenemos es súper importante hacer actividad física. A ver, con estos fármacos ya se ha evaluado que no hay una pérdida de masa muscular significativa, es más de tejido adiposo. Pero en general, aunque alguien no utilice un fármaco para perder peso, sí que es verdad que es importante la actividad física para no perderla, pero no una actividad física, ya cada vez se habla menos de nada, pues 15.000 pasos o 150 minutos a la semana, cualquier tipo de actividad, incluso la actividad de fuerza muscular, no te digo coger unas pesas, hacer unas sentadillas, cualquier tipo de actividad se recomienda para mejorar la masa muscular cuando estamos intentando perder peso. ¿Vale? Yo tengo un buen amigo que es monitor de spinning a nivel internacional, ¿eh? Y una vez me dijo una frase que me impactó. Me dijo, si quieres vivir más, la clave es el movimiento. Sin duda. Me dijo eso. Estoy completamente de acuerdo. Nada más. Y desde aquel entonces pensé, digo, pero ¿será tan simple como usar el cuerpo? Sí. Más allá de competir en las Olimpiadas. Claro, es que yo creo que el error de esto está en que muchas personas dicen, no, pues ahora me voy a preparar un maratón. No, es que no estamos buscando eso. Estamos buscando que te muevas. Es decir, esta obsesión por aparcar en la puerta de la tienda, por aparcar en la puerta del supermercado, porque por en el supermercado estar en la planta más cerca de donde tengo que coger, esas cosas influyen mucho. Es decir, si yo puedo ir caminando al supermercado o dejar el coche en un sitio donde yo pueda hacer un traslado, o voy a coger la guagua y la voy a coger 4 paradas más adelante. Este tipo de cosas pequeñas influyen un montón. Son muchas cosas pequeñas, pero todos los días. Exacto, exacto. Menos de manera continuada, mejor que más de un atracón. Claro. A ver, hay personas que dicen, no, es que yo, por ejemplo, no tengo tiempo a hacer ejercicio. Vale, entonces ahora existe el famoso, los intervalos de alta intensidad, ¿no? Que son los ejercicios estos que son súper interválicos, que duran poco tiempo. Que también viene bien para perder peso, pero obviamente eso no lo puede hacer toda la población, porque eso requiere unas condiciones físicas y una edad. El movimiento es el futuro de la salud, entonces movámonos para todo, dentro de nuestras posibilidades. En Estados Unidos, estoy hablando de memoria, por eso no puedo dar el dato exacto. Creo que era Houston, me parece que era Houston. Bueno, una gran ciudad en la que hicieron en los años 90 una inversión pública descomunal para hacer toda la ciudad accesible, para preparar carriles, bici, espacios abiertos, zonas verdes. Convirtieron la ciudad, que era cemento puro y duro, en un auténtico casi parque de atracciones para disfrutar del aire libre. El que quería correr, el que quería tener su bicicleta, etcétera, etcétera. Y en 10 años, los niveles de enfermedades crónicas, de obesidad, de todo lo que viene en esos vagones de cola, como apuntamos antes, descendieron en un porcentaje que superaba el 50%. O sea, se habían mejorado todos los datos de salud de las personas que vivían en aquella ciudad por sencillamente utilizarla al aire libre. Y estamos hablando de un sitio, no recuerdo, la ciudad norteamericana, donde la mitad del año están congelados. Tú piensas aquí, fíjate, con la situación que tenemos climática, si pudiésemos disponer de esa oportunidad. Sería maravilloso. Sería, vamos. Sí. Bueno, se está intentando, en Santa Cruz están haciendo ahí un carril bici. Que es el carril de la discordia, ¿no? Pero bueno. Sí, pero la intención es buena, desde luego. A ver, yo creo que es una buena iniciativa, porque en todas las ciudades en las que se han puesto carril bici, se ha fomentado que la gente vaya en bicicleta. Sí. Hombre, es una manera diferente de ofrecer una ciudad a sus ciudadanos, que no sea simplemente el coche y parar en la puerta. Sí, entonces, cuanto más parques tuviésemos, más carriles bicis, más lugares para caminar, yo creo que realmente la parte que tenemos de la alimentación, tendremos la que tendremos. Obviamente deberíamos buscar que nos subvencionen más los alimentos más caros, sería bueno que nos lo hiciesen, pero otro tipo de inversiones, yo creo que esto sería una inversión de éxito para el futuro, para la persona que la proponga. Pues espero que tomen buena nota los que estén en la clase política y que puedan tomar ese tipo de decisiones. Eso es hacer una ciudad más sana, ¿no? Podremos decir. Si su población es más sana, pues la ciudad será más sana. Ciudad saludable. Saludable, esa es la palabra. ¿Y el estrés?
¿qué papel juega en todo esto? El estrés es cortisol, y ya hemos hablado antes del cortisol. El cortisol es el que va de negro con la guadaña, por lo que veo, casi. El cortisol es imprescindible para vivir. Y es ¿Qué hace maravilloso. el cortisol? ¿Qué es? Es el que nos activa. El de Activa, sal corriendo que aquí pasa algo. Activa todo el sistema. Lo que ocurre es que no lo podemos tener ni fuera de las horas en las que tiene que estar, que es por la noche, ni lo tenemos que tener enchufado todo el día. ¿Sí? Y claro, el estrés a mí me tiene aumentado los niveles de cortisol durante todo el día, y no puede ser, porque el cortisol sube a lo largo de la mañana y conforme la luz del día va disminuyendo, el cortisol va bajando paralelamente. Que es cuando aparece la melatonina, ¿eh? Exacto. ¿No? Cuando dice, ay, espérate, que hay que preparar esto para dormir. Exacto. O sea, por desgracia, estamos muy bien hechos, y eso, si nosotros dejásemos a nuestro organismo vivir y no le tuviésemos tan condicionado, yo creo que seríamos mucho más felices y más sanos. Es curioso como algo parecido le pasó al planeta por buscar tal vez un aspecto positivo de la dichosa pandemia de la COVID-19. El planeta se empezó a curar solo, desde que los humanos dejamos de existir para las playas, los montes, las montañas, el mar, etcétera, ¿no? Y empezó a regenerarse, ¿no? Algo así parecido es lo que hace el cuerpo, ¿no? Las imágenes que había de los niveles de contaminación en las grandes ciudades, que durante la pandemia, el encierro, ¿sí? no había. Y se veía eso, yo creo que sería el ideal para nosotros, no para nosotros ya, pero para nuestra futura generación. Yo creo que les tenemos que dejar como legado el hecho de que hay que convivir con la Tierra, y hay que convivir, formamos parte de ella, claro. Y no podemos ser agresivos con ella. Doctor Llorente, las dietas, ¿cuáles son las buenas? Porque hay tantas, ¿no? La dieta, voy a decir nombres, la dieta keto, la dieta como es vegetariana, ovo-lacto vegetariana, la que solo come, la que elimina los hidratos de carbono, que no sé si tiene algún nombre. A ver, la del doctor Atkins, aquel que habrá ganado lo que no está en los escritos. Todas las dietas son buenas, ¿vale? Todas las dietas son buenas. Lo que ocurre es que no todas las dietas se pueden aplicar en todas las personas. Te voy a poner un ejemplo que está muy de moda, que es el ayuno intermitente, ¿no? Ahora que está tan de moda. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? ¿Es bueno? Sí, tiene sus beneficios, pero yo no le puedo aplicar el ayuno intermitente a todo el mundo. Por ejemplo, si es una persona diabética que se pincha insulina, no podemos aplicar ayuno intermitente porque no podemos tener a esa persona sin comer tantas horas, ¿vale? Como todo, las dietas cetogénicas, que son las dietas que tienen pocos hidratos de carbono, son dietas que son saludables, son dietas que funcionan, son dietas que van bien, son dietas en las que uno reduce peso. El problema es si soy capaz de mantenerlas o no. Porque claro, la ventaja que tienen este tipo de dietas es que yo tengo que mantenerme en cetosis, es decir, sin tomar hidratos de carbono para que mi cuerpo produzca cuerpos cetónicos, que son los que van a hacer que yo no tenga apetito y pierda peso. Eso lo voy a tener que mantener mucho tiempo, porque si no lo mantengo voy a perder ese efecto. Si yo una dieta cetogénica me la salto un día y tomo un hidrato de carbono, he roto todo el ciclo y ya no me sirve. ¿Por un solo día? Sí, en cuanto rompes la cetosis. Claro. Entonces, ese es el problema que tienen estas dietas tan especiales, que son muy esclavas de llevar, dan buenos resultados y sobre todo son muy esclavas de mantener. Pero lo que es la dieta mediterránea, las dietas vegetarianas, las lacto-vegetarianas, entonces son dietas saludables. Yo creo que ya, sobre todo hay que respetar las decisiones de la gente. Una persona es vegetariana, hay que respetarla. Es decir, usted no quiere comer carne, no hay ningún problema. Es decir, no, pues yo no como lácteos, pues yo no quiero comer huevo, me parece perfecto. Es decir, tampoco podemos los médicos entrar en eso. Yo creo que las preferencias de las personas y sobre todo los temas culturales, la cultura, hay que respetarla mucho. Hombre, y la nutrición debería ser una parte fundamental de la medicina, que no es la que precisamente a la que se le presta atención. No se le presta ninguna atención. Es curioso atención. Eso. En la Facultad de Medicina se le da muy poquita importancia a la nutrición, ¿vale? Ahora, ¿en qué ha quedado entonces la máxima de Hipócrates? En nada, porque la medicina al final se termina reduciendo a lo que son tratamientos farmacológicos. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que echar un poquito la vista atrás y empezar de las cosas desde el principio. Y está claro que desde los niños empezar a orientarles cómo deben alimentarse, apoyar a las familias que tienen pocos recursos para poder hacerlo y hacerles un acompañamiento y un seguimiento. Por eso digo que es un tema de salud pública. Yo creo que ahí está la clave de todo.
batidos detox. Eso es un poco una tontería, ¿no? Me parece a mí. No, son batidos detox. Sí, bueno, pero al final lo que te detox es el riñón. Sí, a ver, es decir, son batidos que están hechos con un montón de componentes que en principio tienen un efecto detoxificante, ¿no? ¿Hasta qué punto es cierto? Lo es. Lo que ocurre es que esto no nos va a suponer ningún beneficio grande para nuestra salud. ¿Está mal tomarlos? No, se pueden tomar sin ningún tipo de problema. No te van a producir ningún perjuicio, pero tampoco voy a curar ninguna enfermedad con un batido detox, por lo menos que se haya demostrado hasta el momento actual. El hidrato de carbono es el enemigo público número 1. Sí, curiosamente. Una afirmación peyorativa, ¿no? No, ¿Qué le sugiere la idea esa? Pues que es un gran error, porque el enemigo es la grasa, claro. ¿Vale? La grasa saturada. Más que el hidrato de carbono. Bueno, y depende del hidrato de carbono. Claro, pero el hidrato de carbono lo necesitamos para vivir, porque nosotros necesitamos glucosa para que nuestras células funcionen, y la glucosa son los hidratos de carbono. Otra cosa es qué tipo de hidrato de carbono yo tome y con qué lo acompañe. Porque el hidrato de carbono, si lo acompaño con mucha grasa, es peor que si no lo acompaño de mucha grasa. Y luego hay hidratos de carbono que suben más los niveles de glucosa, otros que suben menos los niveles de glucosa, que es lo que se llama el índice glucémico. Pero en general el hidrato de carbono es, yo creo que ha salvado muchas vidas en tiempo de penuria, Ha matado mucha hambre. Ha matado mucha hambre. Y la gente no estaba obesa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que más nos perjudica son las grasas, sin duda alguna. Y el hidrato de carbono es que lo necesitamos para vivir. Por eso, cuando hablamos de las dietas cetogénicas, en las dietas cetogénicas lo que hacemos es no dar hidratos de carbono y obligamos al organismo a quemar grasa y producir cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos actúan como si fuesen hidratos de carbono, como fuentes de energía, pero no tienen la misma calidad. No tienen la misma calidad. Luego, obviamente, el hidrato de carbono es necesario para la alimentación. O sea que el enemigo número 1 es entonces la grasa, porque además hay 9 calorías por cada gramo de grasa por las 4 o 5 que son las 7, que aportan. 7 calorías por 4 de los hidratos de carbono. Es casi el doble. El doble casi. Casi el doble, ¿no? Lo que más calorías aporta es el alcohol. ¿Y el qué? El alcohol. Sí. Es lo que más calorías aporta con diferencia. Y es un... Bueno, yo es que no lo pruebo, ¿no? Por eso no... Pero me imagino que habrá un consumo importante para que eso llama la atención, ¿no? Claro que hay un consumo. Entonces, muchas veces intentamos ver de qué yo restrinjo las calorías que tomo, incluso me quito hidratos de carbono y estoy consumiendo alcohol. Entonces, el alcohol es una fuente energética importante y encima es una fuente energética vacía porque no nos supone ningún aporte beneficioso, sino todo lo contrario. Es como el azúcar añadido, por ejemplo. Que no sirve para nada. Bueno, sí, para enfermarte, ¿no? Para añadirlo. Para añadirlo y para que alguien gane. Para dar una palatabilidad diferente a los alimentos que haga que los consumamos más. De hecho, nos hemos convertido en auténticos expertos, si no todos, la gran mayoría, en comer solo pensando en lo que entra en la boca nada más, sin tener en cuenta lo que cae luego al estómago, ¿no? Exacto. Todo lo resumimos en la respuesta inmediata, ¿no? Bueno, un poco lo mismo que estamos haciendo con los teléfonos móviles y con todas estas cosas, ¿no? Igualito. El premio inmediato. Ipso facto, ¿no? Bueno, yo creo que me queda claro que la grasa es peor que el hidrato de carbono, porque, bueno, peor, hacen falta también, pero la grasa, incluso las buenas, sigue siendo grasa. Claro, lo que pasa es que necesitamos grasas nuevas para nuestro organismo, pero está claro que aquellas grasas que son saturadas no nos están haciendo ningún beneficio. Entonces, sí que tenemos que distinguir el tipo de grasas. Entonces, a ver, grasas buenas, pues son las grasas que están en los frutos secos, son las grasas que están en el aceite de oliva, son las grasas que están en los pescados azules. Grasas malas son las grasas que están, por ejemplo, en la bollería, son las grasas que están en las carnes más grasas, más rojas. Esas son las grasas en algunos tipos de pescados blancos, pero no en todos. El pescado blanco también es recomendable, pero es mucho más el pescado azul. Luego tenemos que ir a los famosos omega 3, omega 6, omega 9, porque esas son grasas que, si bien engordan lo mismo, no tienen el mismo efecto deleterio cardiovascular que tienen las grasas saturadas o las trans. Y preferiblemente ir a por ellas en la comida, no en las pastillas.
Claro, eso es O otra sea, moda. no comas. Eso O es sea, otra moda que hay ahora. sí, come pescado azul, no te tomes 2 pastillas de omega no sé qué diariamente, ¿no? Eso está más que visto. Lo que pasa es que si tú te pones conmigo a pensar, es más rápido tomarme 2 pastillas de omega 3 que hacerme un salmón. ¿Pero se absorbe igual? No, Ah, no, pero por eso ahora tanto se utilizan este tipo por la facilidad del acceso a las grasas beneficiosas, ¿no? Entonces por eso se consumen tanto. bueno, también es un reto empezar a cocinar, ¿no? Aprender, disfrutar. Es el gran reto que tenemos. Y yo creo que hemos abandonado la cocina. Hemos Ujú. abandonado la cocina, hemos abandonado el dedicarle tiempo a hacer comida, que yo creo que Eso se disfruta también, ¿eh? muchísimo, pero lo hemos abandonado porque vivimos en una sociedad que nos arrolla y el menor tiempo posible lo dedicamos a preparar lo más importante para nosotros, que es lo que nos entra por la boca. Doctor Llorente Gómez de Segura, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que están escuchando y que a lo mejor en este momento están ahí en el fragor de la batalla contra el sobrepeso, la adiposidad, la enfermedad crónica? Pues que todo tiene solución, la solución es parcial, pero todo tiene solución, que hay que tener esperanza en que las cosas puedan ir bien, que las personas obesas no son personas que deban estar estigmatizadas, que tienen toda nuestra solidaridad y nuestra comprensión y también nuestro apoyo y nuestra ayuda, y que lo deben tener de todas las personas que conviven con ellos y que no deben, insisto, estigmatizarlas, porque no son responsables ni lo hacen de manera voluntaria. Luego, simplemente decirles que existe esperanza de que esta enfermedad que nunca se ha tratado esté empezando a tratarse y que quizás en unos años incluso lleguemos a casi curarla, ¿no? Si fuese posible. Las enfermedades crónicas no se curan, pero sí controlarla. Uh-huh. Y ahí yo creo que es la visión que tenemos que tener para el futuro. Y obviamente a los que mandan, que piensen un poco que la obesidad es un problema que tenemos fundamentalmente nosotros y que está en su mano poner soluciones, que no es tan complejo que pongan soluciones. Siempre será más barato prevenir que curar. Siempre es mucho más barato. Además, en este caso, porque encima es que no se cura, o sea que mala cosa. Pero sí controlar. Es más, por eso si prevenimos, si controlamos, evitamos un montón de problemas. Dormir bien. Descansar más que dormir solamente. Dormir y descansar bien. Descansar. Comer con la luz del día. Con la luz del día. Actividad física. Muévete. Aparca un poquito más lejos o incluso vete caminando. Limpiar la casa es un ejercicio maravilloso, ¿eh? Por ejemplo. Y un poco de sentido común, ¿no? Y menos castigarse, digo yo, a las personas que tienen Yo creo que lo has definido perfectamente. No, gracias a todas las indicaciones que me lleva usted dando una hora. Doctor Iñaki Llorente Gómez de Segura, muchísimas gracias, de verdad. Especialista en endocrinología y nutrición, como apuntábamos. Gracias por... ¿cuántos años de experiencia ya? Pues más de 35. Bueno, algo habrá aprendido Algo. En todos estos años. Algo. Seguro que sí. Cosa que los pacientes agradecerán. Muchísimas gracias por la generosidad, por los conocimientos y bueno, esta es su casa para cuando quiera volver a seguirnos instruyendo en los buenos hábitos de salud. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes señores, nada, mi deseo de salud, de felicidad y que sigan en compañía de la Radio Canaria y tomen conciencia de la situación en la que están y verán que se puede mejorar. Hasta el siguiente programa.